Hola, ¿qué tal, Steve? ¿Cómo estás? Hola Jorge. Gracias por unirte a esta colaboración de este nuevo proyecto que se tiene en Cambista. Déjame presentarme. Bueno, mi nombre es Jorge Luis. Actualmente estoy en la posición de trader aquí en Cambista, gestionando todo lo que son las cotizaciones, la caja y un poco también el área comercial, tanto con los clientes empresariales como personas naturales. Y bueno, nuevamente agradecerte por aceptar nuestra invitación de este nuevo proyecto que se tiene. El fin y objetivo es compartir un poco de información de mercado, tanto del contexto internacional, el contexto local y también un poco del tipo de cambio, ¿no? Que es nuestro día a día aquí desde Cambista. Primero que nada, gracias Jorge por la introducción. Y sí, encantado de poder darle pie derecho a esta alianza específica para seguir comunicando lo que le llamamos finanzas sin floro, ¿no? El motivo de esta alianza es poder llevar el conocimiento financiero, institucional o profesional, por así decirlo, hacia todo el público, pero de una manera más sencilla, más directa. Y la verdad que es genial. Me presento formalmente, yo soy Steve Campos, soy el gerente general y fundador de C4 Inteligencia Financiera. Así que encantado, Jorge, de poder derrumbarnos en este proyecto que recién empieza y que van a haber muchísimas más sorpresas seguramente hacia adelante. Empezamos hablando un poquito del contexto macro en Estados Unidos, algunas noticias que salieron esta semana. El mes pasado también algunos datos puntuales tal vez que podamos recordar, principalmente la caída y la fuerte corrección de los metales que se dio el fin de mes del mes de enero. El oro cayendo aproximadamente 12-13%, la plata más del 20%, una caída fuerte, que fue principalmente después de ese rally que se venía todo el 2025, ¿no? En los metales. Y bueno, eso también tuvo un efecto aquí en Perú, más que todo en el tipo de cambio ese día reaccionó también, junto con la noticia que salió por parte de Estados Unidos, ¿no? Del nuevo nombramiento del presidente de la Fed, que tenía una política un poco menos restrictiva para bajar tasas y tal vez mantenerlas, ¿no? Reflejando de esta manera un entorno de fortaleza en el dólar a nivel global, ¿no? No sé si nos puedes comentar desde tu perspectiva cómo viste estas noticias del mes de enero, algunos datos puntuales y de esta semana en particular. Quizás para poder ponerlo aún más sencillo, ¿no? Tuvimos sí una fuerte subida de los metales preciosos que está fundamentada porque hay distorsiones en las políticas monetarias a nivel global, ¿no? Entonces esto particularmente está generando esta debilidad del dólar y haciendo que muchos inversionistas, los institucionales, busquen refugios alternativos de reserva de valor. Llámese uno de esos los metales preciosos, particularmente el oro. Entonces, conforme suban los metales para nuestro país, la verdad que potencialmente es mayor crecimiento por precio más que todo, y ese crecimiento se traduce en mayor llegada de dólares. Entonces, es natural lo que hemos estado viendo, sobre todo en el último año, diría yo, pero sobre todo más pronunciado en los últimos 4 meses. Entonces, la corrección del metal precioso sí generó un poco de alerta en lo que vimos en los mercados internacionales, pero no tanto en el oro, porque el oro sí tiene un sustento mucho más directo, tanto por demanda industrial del metal, por el tema de la joyería y por aparte el tema de que sí es un metal que se usa muchísimo como reserva de valor a nivel de política monetaria. Lo que pasó con la plata, por ejemplo, sí fue algo bien llamativo, ¿no? La plata normalmente sube con una mayor violencia que el oro, y también tuvimos una corrección importante la semana pasada de más o menos, o sea, la subida fue casi de 40% y la corrección fue de casi 20%, ¿no? Entonces, dependiendo en qué momento estás ahí, ese latigazo te pone digamos, en guardia. Pero para quizás los que estamos acá en el mercado local, ¿cómo debemos digerir esa noticia o esa volatilidad? Es mientras veamos la tendencia del oro y de la plata, pero particularmente de los metales industriales al alza, la verdad que el tipo de cambio también debería tener presiones favorables hacia apreciarse. Es decir, que el valor tienda a irse reduciendo, ¿no? Estamos en 3.35, para que nos entiendan, podría llegar a 3.25 tranquilamente.
¿Cuándo? Es la gran pregunta y creo que eso lo vamos a seguir discutiendo hacia adelante. Pero lo otro que mencionaste también importantísimo es la decisión a nivel internacional del Banco Central de Estados Unidos, el cual se quedó en pausa. Y la principal razón tiene una razón, ¿no?, política, que hay un tema de enfrentamiento entre el presidente americano Trump y el presidente de la Reserva Federal, que es Jerome Powell, porque no conversa con lo que el presidente quisiera que se haga. Igual el mandato está por terminar ahora en mayo, pero ha zanjado Powell como presidente del BCR americano mucha perspectiva de que seguramente lo que veamos en los próximos 2 meses que le queda sea de mantener la tasa estable, y eso tiene una implicancia de mantener la solidez del dólar, ¿no? Del dólar a nivel internacional contra el resto de monedas. Y eso es un poquito lo que también vimos, sobre todo la semana pasada, ¿no?, que vimos el tipo de cambio incluso llegar hasta 3.36, creo que hasta 3.36 y algo más. Pero esta semana ha sido nuevamente, creo que regresamos al nivel de 3.35 más o menos, con el soporte marcado del Banco Central, Jorge. Sí, exactamente justo lo que comentas. De hecho, esa debilidad del dólar a nivel global que se vio el año pasado frente a las principales divisas o divisas G10 que le llaman, se vio reflejado en los mercados emergentes, ¿no? En las monedas emergentes, el sol, el peso colombiano, el peso mexicano, que también presentaron fuertes apreciaciones, ¿no?, en comparación al dólar. Y justamente por este contexto también de tasa de interés, ¿no? Para nuestros usuarios que nos ven, las tasas de interés son tasas de referencia que tiene un país en cuestión de inversión que se puede hacer en esa divisa en específico. Por ejemplo, actualmente la tasa de referencia aquí en Perú está en 4.25. De hecho, el día de ayer fue decisión de tasa del Banco Central que la mantuvo en 4.25. Estas decisiones que hacen los bancos centrales, ¿no?, en decidir si mantener o bajar las tasas de interés, principalmente la deciden, ¿no?, en cuestión de cómo vaya el mercado laboral y cómo vaya la inflación, ¿no? Ese descenso que se vio con el tipo de cambio en Perú el año pasado, alrededor del 10% aprox, y bueno, este año también que tocó nuevos mínimos, pero a partir de ese fuerte latigazo, como tú mencionas, que se dio el fin de mes de enero, que volvió el TCE a niveles de inicios de año, ¿no?, en cuestión de un solo día, ¿no? Toda esa apreciación del 0,9%, casi 1% en un solo día, borró todas las ganancias del PEN que había logrado el primer mes, ¿no?, del año. Y como le menciono, tal vez ya si nos adentramos un poquito a los datos económicos que han ido saliendo en Estados Unidos, siempre se resalta y siempre se menciona que la situación laboral en Estados Unidos está deteriorada desde el año pasado. Los datos de empleo de los principales, los payrolls, si uno ve data histórica, tienen una tendencia a la baja el año pasado. Y bueno, la inflación también, que aún se mantiene elevada, y ese es como uno de los principales argumentos que siempre Powell ha mencionado, ¿no?, para mantenerse en cierta manera y no bajar las tasas de una manera como Donald Trump quisiera, ¿no? Es por eso que ha habido también esos roces el año pasado, que han mantenido y han causado ciertos riesgos, cierta inestabilidad en los mercados, tanto en renta variable como en la divisa norteamericana, ¿no? Bueno, no sé si me puedes comentar ahí también un poquito más, qué es lo que opinas ahora de que Kevin Warsh, que es el nuevo nominado por parte de Donald Trump, qué es lo que podría hacer de cara a los siguientes años en cuestión de la política monetaria en Estados Unidos, ¿no? Sí, mira, quizás para dar un poco de contexto a los que nos están escuchando, lo que ha venido, digamos, sucediendo es que Trump quiere que la tasa baje de manera considerable, no tanto porque haya un problema fundamental de crecimiento económico americano, sino está más que todo por el tema de la solvencia de la economía americana, ¿no? Hay un deterioro claro de la solvencia, es decir, el nivel de riesgo de crédito del gobierno americano. No es que vaya a quebrar, pero el nivel de endeudamiento, que ya está casi 125% sobre su Producto Bruto Interno, es decir, sobre el tamaño de su economía, está elevado. Y además el nivel de gasto del gobierno
está a un déficit, es decir, está gastando más de lo que tiene, a un nivel exuberante también de casi 6 o 6,5% sobre el Producto Bruto Interno. Entonces, con este contexto, Trump como presidente, que le importa muchísimo, digamos, el tema de que la economía americana sea bien vista, ¿no? O sea, let's make America great again, ¿no? Que es hacer la economía americana otra vez sólida y reconocida a nivel mundial, le transmite esto de una manera a su estilo para que Powell pueda bajar las tasas, y eso ya está claro, lo acabamos de tocar el tema, y ahí se abre este abanico de, entonces no le van a renovar el mandato a Powell, que sería ahora en mayo, y entra este candidato, bueno, habían 5 candidatos voceados y ahora prácticamente ya está por sentado que sería Kevin Warsh. Y lo interesante de él es que en realidad, si uno analiza su historia, él siempre ha sido más conservador, de una política mucho más enfocada en el lado de la inflación, en realidad, ¿no? Entonces quizás uno podría ver o esperar, oye, pero si Trump quería a alguien que baje la tasa, ¿no? Que vaya alineado a lo que él dice políticamente, como que no se ve en el historial o el perfil de Kevin Walsh que vaya de ese lado. Sin embargo, por otro lado, las declaraciones que se han estado viendo sí parece que está muy compenetrado con Trump. Entonces, la verdad que el historial es historia, ¿no? La historia, como se dice en el mundo financiero, la historia no es un elemento predictor del futuro, se usa para analizarlo, pero no significa que se va a dar así. Entonces, lo más probable es que sí este reemplazo de Walsh, y sobre todo se le dan las variables económicas a su favor, veamos una política monetaria bajando, ¿no? Bajando la tasa de referencia de la economía americana. Y para cerrar acá el punto, a los que nos están escuchando, es cuando uno habla de las tasas de interés de cada gobierno, de cada país, es como decir cuál es el costo de la moneda del país. Entonces, si la tasa de interés la van a subir, van a elevar el costo de tu moneda en relativo a otras monedas. Si la tasa la van a bajar, van a abaratar el costo de tu moneda. Entonces, en sencillo, la economía americana, con este cambio, se esperaría al menos 2 bajadas de tasa de 0,25%. Quiere decir que 0,50 en el año. Entonces estaríamos cerrando el año probablemente en 3,25, y eso traducido, deberíamos esperar una debilidad del dólar contra el resto de las monedas porque está bajando su precio teórico. Exacto. Como tú mencionas, esta parte última, de términos sencillos se puede decir, si es que un país, en este caso Estados Unidos, baja sus tasas de interés, debilita la divisa, la divisa americana frente a otras monedas, ¿no? Lo que se puede traducir aquí en Perú en un fortalecimiento del sol, ¿no? Un tipo de cambio a la baja. Pero bueno, eso también tiene algunas variables que entran en juego, como también las decisiones que pueda tomar el Banco Central aquí, ¿no? Imaginemos que para el próximo año, como tú mencionas, se den esos recortes de tasas, ¿no? Es un supuesto, y el Banco Central aquí en Perú, con la tasa de referencia, la mantenga estable por los datos que vayan saliendo en cuanto a inflación, en cuanto a empleo. Entonces, de cierta manera el dólar se debilita, pero el sol se mantiene firme. Entonces eso puede empujar a que el tipo de cambio continúe esa tendencia a la baja que se ha venido viendo los últimos meses y el año pasado. Pero obviamente hay otras muchas variables que inciden, ya si es que nos adentramos un poquito más al mercado local. Además de las decisiones que toma el Banco Central, vale la redundancia, en cuanto a las tasas de interés y en cuanto al tipo de cambio, inciden también las intervenciones que pueden hacer los agentes económicos aquí en Perú, ¿no? Tal vez desde mi lado te pueda un poquito explicar aquí a nuestros usuarios cómo se mueve el tipo de cambio aquí en Perú y qué variables o qué instituciones son las que influyen aquí en Perú. Desde mi experiencia, cómo es el que se mueve aquí el mercado cambiario, y es principalmente a 4 agentes económicos que hacen mover, ¿no? Por mencionar estos 4, principalmente, bueno, cada uno tiene un peso significante en la volatilidad diaria. Por ahí encontramos al Banco Central, que es uno de los principales entes y autoridades monetarias aquí en Perú, que interviene de manera diaria, de manera frecuente, a través de diversos instrumentos, ¿no? Tenemos a los fondos de pensiones, que también
intervienen tanto oferta como demanda de dólares, ya sea en el mercado de spot, que es compra y venta, como también algunos instrumentos derivados. Al decir derivados me refiero a instrumentos que se negocian hoy pero que en un futuro se liquidan, ¿no? También están aquí los inversionistas extranjeros que tienen un peso significante y es el principal, se puede decir, el efecto que puede ocurrir en el mercado internacional y que se refleja aquí en Perú, ¿no? Cuando salen noticias económicas en Estados Unidos, ya sean positivas o negativas, estos inversionistas extranjeros reaccionan a ello, reaccionan a las expectativas y de acuerdo a ello ofertan o demandan aquí en Perú, lo que incide en la volatilidad del mercado, ¿no? Y bueno, por último están los corporativos locales, ¿no? Por hablar las mineras, algunos sectores, las mineras, el sector transporte, del sector de telecomunicaciones. Todas estas empresas corporativas también diariamente mueven grandes flujos de dinero que inciden en la oferta y demanda diaria, ¿no? Y todos estos cuatro agentes económicos se reflejan a través, o bueno, el intermediario se puede decir que son los bancos locales, principalmente 8 bancos locales aquí en Perú, que son los que reciben estos flujos de demanda-oferta y a través de ya la gestión que hace cada banco es como se refleja la volatilidad diaria del mercado, ¿no? Bueno, algunas noticias últimas que han salido aquí en Perú, el mes pasado salieron datos del sector exportador, la balanza comercial, los términos de intercambio. Como se ha venido escuchando, los términos de intercambio que miden el índice de precio de las exportaciones en cuestión de las importaciones se encuentran en niveles muy elevados, ¿no? Y esto también se ha traducido en los buenos, sólidos datos macroeconómicos que el Perú viene reflejando el último año, ¿no? Perú es un país exportador, como se dice, hay un dicho que dice, somos mendigos un banco de oro, ¿no? Principalmente cobre, el oro, que son una de las principales potencias que tiene el Perú. Y estos precios altos que han venido cotizando los metales de exportación han beneficiado muchísimo a las empresas mineras, ¿no? Que si hablamos ya también un poquito de renta variable, las empresas mineras también el año pasado y este año están teniendo buenas utilidades y resultados en sus acciones, ¿no? Tal vez si me puedes comentar ahí un poco, Steve, un poco del mercado local, qué es lo que has escuchado estas últimas semanas en cuestión de noticias, en cuestión de tal vez un poquito la renta variable, también si puedes comentarnos y yo te voy complementando un poco también la parte del tipo de cambio. Sí, a ver, quizás comienzo complementando lo que mencionabas de los agentes. Creo que para siempre también mantenerlo un poco más en concreto, de lo que históricamente he visto cuando he estado poco tiempo en los bancos, en las AFPs y en fondos, es que los principales agentes que tienden a comenzar el movimiento, o sea, un movimiento depreciatorio o apreciatorio, viene a ser las tesorerías de los bancos, principalmente los bancos más grandes, estamos hablando de los top 4, y los extranjeros, ¿no? Porque son, en relativo a todos los agentes que has mencionado, los que tienen buena cantidad de masa y generalmente son los que analizan las variables que hemos estado hablando y toman una decisión de posición, ¿no? Porque ellos no se posicionan fuerte y entran, digamos, a moverte el mercado en base a lo que ellos ya analizaron y creyeron que es un poco hacia donde estamos apuntando. Entonces sí es interesante lo que mencionas, ¿no? Poder seguir lo que mencionan los bancos. Hay un estimado ya que se habla, ¿no? De punta a punta. Cuando hablamos nosotros los economistas de punta a punta es el estimado del tipo de cambio, por ejemplo, del cierre del 2025 al cierre del 2026, con la información que tenemos hoy día, se esperaría que cierre alrededor de 3.20, 3.25, por temas de política monetaria, por temas de crecimiento económico. Se espera que el nuevo gobierno sea un gobierno ok, ¿no? Entonces, considerando todo eso, punta a punta es eso. Ahora, nosotros que ya estamos hablando de la semana a semana, ¿no? Y que vamos a ir trayendo muchísima más información para tomar decisiones,
sí el mercado es bien dinámico, ¿no? Entonces dinámico, volátil, se mueve arriba, abajo, lo vimos la semana pasada, esta semana ha estado más tranquilo. Entonces las noticias que podamos ver, por ejemplo, en torno que salió la noticia de las AFPs, dándole este límite, ¿no? Parece que ellos tenían el límite de invertir en el extranjero 50% y la han subido a 50.5%. O sea, uno dice nada. Pero las AFPs tienen un tamaño casi en promedio, ¿no? Es un poco difícil de calcular con todos los rescates, pero entre 25 y 30 billones de dólares. Entonces no es poco ese porcentaje adicional. No es que lo vayan a hacer tampoco de golpe, porque son, digamos, profesionales que lo van haciendo gradual, pero sí te marca el sesgo. De ahí que otra de las noticias que ha sido importante, bueno, la parte política, ¿no? Ya entrando un poquito en ese tema también es algo importante. Si bien es un elemento muy difícil de predecir, tremendamente difícil, lo que podemos hacer es acompañar el proceso viendo la historia y viendo lo que está saliendo. Entonces, la historia en nuestro país, ¿qué nos dice? Que históricamente, sea como vaya ahorita el tema político, esa incertidumbre entre quién va a ser el nuevo gobierno genera un poco de miedo, y ese miedo se traduce en, digamos, algunas variables económicas que comienzan a moverse. En nuestro país, la verdad que la única variable que yo considero altamente líquida, donde he visto que normalmente ese tipo de riesgo se busca proteger de forma anticipada, es el tipo de cambio. El tipo de cambio directo o indirecto, como tú mencionaste, a través de una estrategia de derivados, ¿no? Entonces, formalmente lo que hemos estado analizando y viendo es que las campañas recién han empezado hace 2 semanas. O sea, imagínate, ¿no? Nosotros, uno hubiera esperado, ¿no? Desde diciembre ya. La verdad que no. Recién ahorita, hace 2 semanas, hay mayor conocimiento de las propuestas. Están hablando, en una semana salen ya muchos de los candidatos a mencionar sus equipos, ¿no? Porque le están pidiendo cuáles son los equipos con los que van a estar. Y eso está sincerando un poco ya digamos, la incertidumbre que hay entre si ahorita muchos votan viciado o blanco, ¿no? Porque no saben. Hay de 36 candidatos, la verdad que es una locura saber, pero lo que es interesante analizar es cómo vienen los que no están liderando siempre, ¿no? Que es López, Keiko, entre los más conocidos, sino dos que me llaman la atención cómo han estado emergiendo. Es López Chao, ¿no? Que es exdirector de la UNI, tiene bastante conocimiento, ha trabajado en el Banco Central, tiene una postura un poco más, no tan, digamos, lo que nosotros llamamos de derecha, sino es un poco más centro, con algunas cosas de centro-izquierda, muy inteligente, muy capaz. Entonces puede generar preocupación si lo vemos que sigue subiendo semana a semana en las encuestas que se hacen. Y de ahí, la verdad que fuera de ese candidato, otros candidatos que puedan generar un poco de miedo, no se aparecen aún, pero hay que recordar nuevamente lo que vimos en el 2021, ¿no? En el 2021 todo parecía tranquilo hasta 2-3 semanas antes de las elecciones, y ahí colapsó todo. Entonces, quizás eso sería lo más relevante a destacar, Jorge, ¿no? O sea, de cara ahorita que estamos en un proceso de elecciones, el sesgo sí es más hacer diligente, protegerte un poco, no en absoluto, pero sí estos niveles de tipo de cambio a corto plazo, ¿no? Sobre todo a las elecciones en quincena de abril, pueden hacer muchísimo sentido si quieres, digamos, manejar tu estrategia de ahorros o patrimonial, o las necesidades que vas a necesitar de repente hacia abril en adelante. Claro, claro, exacto, así es. Concuerdo totalmente con lo que mencionas. De hecho, si es que ve uno data histórica, las elecciones pasadas, sin irnos muy lejos, ¿no? En el 2021, cuando Castillo entró, luego meses después que el tipo de cambio se disparó por encima de los 4 soles, principalmente por esta inestabilidad, por el riesgo, ¿no? que el país podría atravesar, ¿no? Por un presidente tal vez que no tenga la suficiente capacidad para gobernar, y que se vio reflejado, ¿no? En una fuerte salida de capitales, principalmente dólares al exterior, ¿no? que elevó el tipo de cambio.
De hecho, justo estaba viendo la semana pasada algunos datos también en tema de elecciones. Aproximadamente 27 millones de peruanos actualmente están habilitados para poder votar en estas elecciones, un porcentaje mayor que el 2021, ¿no? Y que representa aprox también un 77% de la población total, ¿no? Lo que resaltaba este informe, que lo vi en Bloomberg, es que en número de votantes hay un número mayor en comparación a elecciones pasadas, y la concentración continúa todavía siendo Lima y el Callao, ¿no? En cuestión de números. Y que, como tú mencionas, la cantidad de partidos políticos pone en cierta alarma, en cierta incertidumbre sobre quién vaya tal vez liderar en la primera vuelta, el porcentaje de preferencia por parte de los votantes, y también la falta todavía de conocimiento que puedan tener los votantes, porque al tener varios partidos políticos ya se hace un poquito más difícil indagar y ver por quién realmente uno decide votar, ¿no? Pero bueno, ahí está, la incertidumbre está ahí. De hecho, recién estamos ahora iniciando febrero, abril, mayo. Ya se van a ir viendo cómo se ven los efectos tanto en el mercado cambiario como en la economía en general, ¿no? Aquí en Perú. Pero bueno, ya para ir terminando, tal vez algunas perspectivas que veas tú en cuanto a la economía aquí en Perú. Yo te voy a explicar un poquito cómo veo ahorita el tipo de cambio, tal vez de cara a las siguientes semanas. De hecho, para mencionar, por ejemplo, hoy estamos 13, el tipo de cambio cerró en 3.3550, una depreciación del 0,24% esta semana, leve, pero continuamos todavía en los niveles que se han estado viendo semanas anteriores. La siguiente semana tenemos pago de impuestos por parte de las empresas corporativas, ¿no? Esa semana generalmente cada mes incide en presión de oferta en el mercado que puede afectar en cierta manera a que el tipo de cambio continúe bajando, ¿no? No sé, para terminar, algunos datos puntuales que quieras tal vez resaltar para nuestros usuarios. Ahí, Steve. Sí, sí, no, buenísimo, Jorge. Creo que es clave tener ese input, ¿no? Y creo que eso es lo bonito de esta conversación, porque ustedes manejan muy bien la parte de los flujos, y los flujos, tanto los flujos que han ocurrido en la semana como la expectativa de los flujos que vienen la siguiente semana, como un ejemplo claro que has mencionado con el pago de los impuestos, son variables que uno tiene que tomar decisiones hoy, ¿no? Y eso es ya de cara al empresario y al ciudadano de a pie. Quizás siempre esto es donde uno dice, oye, pero ya el tipo de cambio bajó, subió y no sé qué hacer, ¿no? O sea, porque al final es como que, claro, el tipo de cambio se sigue moviendo y uno tiene que procesar para tomar decisiones. Entonces, quizás con esto de nuestro lado nos gusta cerrar. El tipo de cambio es una variable que no se debe usar para especular, sino lo dividimos digamos, en dos factores de toma de decisión, ¿no? Un factor de toma de decisión es, tú tienes clarísimo en tu flujo de caja, en la semana o al mes, la necesidad que vas a tener, ya sea de soles o de dólares, para hacer frente a alguna obligación. Entonces, tú sí le puedes hacer un poquito de tiempo, de repente, sabiendo este color, ¿no? Esta información que tú has mencionado, Jorge, importante, si se viene un flujo vendedor o se viene un flujo potencialmente comprador, para que estas necesidades trates de buscar un poquito más armonizado el tipo de cambio a tu favor. Eso está genial como la gestión empresarial. Y ya hacia, digamos, especular, oye, sí, me están diciendo que el tipo de cambio va a cerrar 3.20, ¿no? Entonces tengo que vender todos mis dólares y quedarme en soles. Ahí es frenar un segundo, porque también especular de golpe, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, y no solamente en Perú, estamos hablando a nivel internacional y hay muchísimas cosas que se van a dar. Me encantaría, y creo que esto lo vamos a ir tocando en todas las semanas, ¿no? Más puntos de riesgos a nivel global, pero el mensaje es, sí es muy probable que el tipo de cambio sea favorable a periciatorio para el resto de año, ¿no? Tenemos, lo que tú mencionaste, es la balanza comercial, tenemos muchos destraves
mineros y de otros proyectos también que ya se han venido dando los últimos 2 años. Entonces, toda esa inversión también se va a transformar en mayor producción este año, sobre todo en la segunda mitad del año. Eso es teóricamente mayor entrada de dólares. Eso también se traduce en mayor crecimiento económico. Entonces, ante un mayor crecimiento económico, la moneda tiene mayor sustento de seguir fortaleciéndose. Y lo otro interesante es que el BCR se está guardando pan para mayo, literalmente para mayo, que va pasando las elecciones, ¿no? Entonces, un poco lo que está haciendo es quitar la volatilidad típica de las elecciones y no está moviendo la tasa de referencia porque va a seguramente querer ver cómo esto se aclara. Entonces, creo que eso sería de nuestro lado lo que serían los dos mensajes fuertes, ¿no? O sea, no especular en el corto plazo, vincularlo mucho más hacia tus necesidades de pagos, y en el segundo tramo, sí, mirar la tendencia, mirar los fundamentos, pero igual no es un absoluto, ¿no? Sino hay que manejar hasta qué nivel sería lo idóneo, digamos, manejar tu torta entre soles y dólares. Exacto. Exacto, concuerdo totalmente con lo que mencionas. Ya para terminar, eh, la tendencia a la baja todavía continúa fuerte el tipo de cambio, pero existen muchas variables que pueden cambiar esa tendencia. A nivel técnico también algunos niveles de resistencia que el tipo de cambio todavía no toca. Pero ya de cara a la siguiente semana, como comentaba, esta presión de oferta por parte de los corporativos podría incidir en cierta manera. Y bueno, el Banco Central, que como tú mencionas también estas últimas semanas ha dejado de intervenir mucho en cuestión de demanda spot, que se veía semanas atrás que estaba interviniendo bastante con compras de dólares, manteniendo en un principio el nivel de 3.36 por algunas semanas, pero ya que estas últimas semanas no se ha estado viendo lo mismo, ¿no? Bueno, eso sería todo. Recomendamos a nuestros clientes a clientes importadoras tal vez que necesitan dólares para cubrir sus gastos, para cubrir sus pagos diarios tal vez. Siempre se recomienda compras escalonadas, compras de acuerdo a las necesidades obligatorias, estar al tanto de los movimientos del mercado y bueno, con las noticias que nosotros también enviamos de Cambista, estamos implementando enviar a nuestros clientes noticias diarias de mercado por las mañanas, al cierre de mercado, y yo creo que eso ayuda en cierta manera a mantenerse informado en cuanto al mercado. Y nada, agradecerte, Steve, por esta reunión. Hemos conversado un poquito de todo del mes pasado, algunas noticias puntuales de esta semana. Y nuevamente nos estamos viendo la siguiente semana para una reunión similar, y gracias a todos nuestros usuarios. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Nos vemos la Cuídate, siguiente chao, chao. semana. Listo, cuídate.